Continuamos con su programa Con el Pie Derecho. Muy buenas noches. Ahora tengo mi siguiente invitada. Ella es Dina Boluarte Segarra. Ella va como candidata al Congreso de la República por el partido Perú Libre. Ella va con el número 4. Ella es originaria del distrito de Chalhuanca, provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac. Vive actualmente en Surquillo y ha sido candidata también a la alcaldía de su distrito. Es abogada, egresada de la Universidad San Martín de Porres. Ella propone cero corrupción, cero impunidad y dice una nueva constitución. Declara unos ingresos anuales de 73.200 anuales y tiene una propiedad inmueble en Surquillo y un vehículo. Buenas noches, Dina. Bienvenida. Gracias, Javier, por esta invitación y buenas noches con el Perú entero. No, a ti por venir al programa Con el Pie Derecho. Con el pie derecho. Siempre amanece así, ¿tú amaneces con el pie derecho? La verdad no me he percatado con qué pie amanezco, pero amanezco. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo vas con la campaña? Tú no tuviste suerte como candidata a la alcaldía de tu distrito. Sí. ¿Cómo te va ahora en la campaña como Bien, candidata al estamos Congreso? caminando ahora sí por todos los distritos, porque ya no se circunscribe a un solo distrito, sino Claro. es todo Lima Metropolitana. Estamos caminando, el jurado, igual como lo que acabas de mencionar, han excluido a Urresti, también en el partido nuestro, excluyeron al número uno, a don Isaac Humala. Claro. Sin embargo, él desde su edad y desde sus tiempos sigue apoyándonos en la campaña de Perú Libre y vamos para adelante. Hay que seguir arreando. Para quienes no conocen un poco o conocen poco tu partido, ¿qué corriente tiene tu partido? ¿Es de izquierda? ¿Es de derecha? Perú Libre es un partido joven, nacido en el corazón de los Andes del Perú, es de Junín, es un partido de izquierda, es un partido socialista que está planteando como plataforma de trabajo una nueva constitución. ¿Por qué es importante cambiar la constitución? ¿Por qué es importante cambiar la constitución? Como solamente un ejemplo, tenemos el artículo 62 de la Constitución que dice taxativamente que los contratos con las transnacionales no se deban revisar y punto. Así, y punto. Y el artículo 62 no solo es solo como artículo, sino que esto viene concatenado con los siguientes artículos y con los anteriores artículos. En consecuencia, nuestro sistema económico del país está en manos de estas empresas transnacionales y el beneficio para los peruanos es nada. Tienes razón. 80% se llevan las transnacionales y el 20% para los peruanos. Inclusive, de este 80% que tienen las transnacionales, ni siquiera pagan los impuestos que les corresponde conforme a ley. Como cualquier otra empresa. Exacto. Entonces, hay otros partidos que están planteando remover algunos artículos, reformular algunos artículos. No, yo creo que si uno tiene un vaso hermoso en la mano, por más hermoso que sea, se cae y se fracciona y lo parcho, no queda igual. Entonces, ¿para qué vamos a ir parchando una constitución cuando es nuestra carta magna o nuestra partida de nacimiento la que nos debe de permitir una protección de nuestra soberanía nacional y que nuestras riquezas nacionales efectivamente sean para los peruanos y no como lo que está sucediendo ahora, que es para las grandes transnacionales? Ahora, tú estás pidiendo una modificación, una reestructuración de la Carta Magna. No, estamos pidiendo nosotros que ya tenemos el proyecto de ley para plantear el referéndum para una asamblea constituyente. Es el pueblo que tiene que decidir a través de ese referéndum si quiere una nueva constitución o no. Pero quien tiene el poder de decisión es el pueblo y no como lo que se ha dado la Constitución del 93, que es producto del golpe de Estado de Fujimori. Claro. Bueno, sí es necesario varios cambios, sobre todo en lo que tú has tocado de las empresas transnacionales. En el tema económico, el tema económico, sobre todo, es imprescindible. Y nuestros recursos energéticos. Eso es verdad. Hay que proteger, porque 15, eso, 20 eso años no es más... cuestión de derecha o izquierda. Nada. Simplemente es cuestión de intereses nacionales, ¿no es cierto? Exactamente, porque ¿cuánto más tenemos el tema de la minería? ¿Cuánto más? Ha pasado igual con el tema del caucho, con el tema del guano, con el tema de la pesca, de la harina de pescado, y el Perú sigue siendo pobre. Claro. Se siguen llevando nuestras riquezas para afuera y
A veces decimos los provincianos que estamos en Lima, oye, los pobres están en la sierra. Falso. Tú acabas de leer, por ejemplo, cuál es mi patrimonio. ¿A cuántos años de lucha, de trabajo constante sin robar tengo este patrimonio? Porque a mí la plata no me llega sola. Y así como yo, trabajamos, nos sacamos la mugre la mayoría de peruanos porque la tenemos que sudar. Y si tenemos la riqueza allí, ¿por qué no podemos generar a través del petróleo, a través del gas? Ahorita el litio que está en Puno. Claro. Es algo que no se toca, ¿verdad? Que no se toca, claro. pero sin embargo ya se metieron a Bolivia, porque en Bolivia está la mayor cantidad de litio y tenemos en Puno. Entonces, ¿hasta dónde vamos a permitir que sigan saqueando la patria? Entonces, ¿cuál es el documento que garantiza de que tus riquezas naturales, nuestras riquezas, quede para el Perú? A través de tu Carta Magna, y esa es la Constitución. Ok, es necesario cambiar la Carta Magna, eso es cierto. También mencionas acá, dices, cero corrupción. Eso, cero corrupción, te referirás a tu parte, a tu yo. O cero corrupción, tú planteas, quiero hacer un cambio a nivel de mi país. No. ¿Cómo lo visualizas tú? El cargo de congresista no es un cargo mío, es un cargo de representación. Y si vas a ir como representación, en este caso de Lima, pues a ellos les tienes que decir, vamos a trabajar por un Congreso no corrupto. Y si estamos en elecciones ahora, es porque el Congreso disuelto ha sido un Congreso nefasto para los intereses de la patria. En consecuencia, cuando digo cero corrupción, es que llegando al Congreso, lo primero que va a hacer Dina Boluarte es proponer que se revisen los casos donde se han blindado, caso Chávarri, caso Inostroza y demás casos similares. Porque no se puede caminar en un Congreso sobre lo sucio. Ahí tenemos casos de corrupción tremendos. Claro. Entonces, esos casos hay que revisarlos para que Chávarri, Inostroza y demás sean procesados conforme a ley y sancionados conforme a ley. Y no solo ellos, sino también aquellos congresistas que los han blindado, que los han protegido. Entonces hay que limpiar la casa, hay que generar confianza en la sociedad y desde el Parlamento es el único lugar donde puedes tener voz y que tus representantes, que son los limeños en este caso, los peruanos, tengan a los congresistas que les devuelvan la confianza. Ahora, ¿tú crees que en este año y medio, este corto periódico, se puede devolver la confianza a la gente? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el sistema electoral ya de por sí es nocivo y ya tiene indicios, inclusive ya de por sí, ya de corrupción, porque la forma de elegir, yo no puedo elegir por ti, por ejemplo, si tú me gusta tú eres la única de tu partido que me gusta tus ideas y quiero votar por ti. Pero también tengo otra persona en otro partido que me gustaría votar. Por ejemplo, estoy impedido. Y esa norma de la ley electoral, que es nociva realmente para poder avanzar en el tema de corrupción. ¿Qué opinas tú de esto? Sí, yo creo que la reforma electoral ¿Es necesaria? es necesaria. ¿Y por qué el presidente no la ha planteado? ¿Tú crees? Porque el Congreso que se ha disuelto no le ha permitido dar los pasos de reformas políticas. Pero en este tiempo, ahora que está con decretos de urgencia... No, es que justamente ya... ¿No es factible? ¿Tú que eres abogada? No. Los decretos de urgencia solo tienen que darse para casos de necesidad Por eso se llama decretos de urgencia. Exacto. Yeah, okay. Exacto, pero correcto. para hacer reformas políticas... Electorales de ese tema, ya tiene que ser el Congreso. El Congreso claro, y hay que aprobarlas en las legislaturas. Okay. No se puede, el presidente no puede hacer ninguna reforma política. Perfecto, eso es una gran información. Sí, no, claro. Siempre preguntando al especialista. Muchas gracias. Ahora, acá dices también cero impunidad. Bueno, tú, básicamente lo que veo tu planteamiento es nueva constitución, cero impunidad, cero corrupción. Eso es lo que veo en tu planteamiento. ¿Por qué cero impunidad? ¿Por qué cero impunidad? Siempre nosotros miramos a los políticos como perseguidos políticamente por sus ideas, perseguidos políticamente por sus pensamientos o por lo que dicen. Y para eso el Estado del pueblo dijo, ok, tengan la inmunidad, pues, para que no los persigan políticamente. Pero la gran mayoría de partidos, pregunto yo, ¿tienen ideología ahora? No la tienen.
¿Y la inmunidad para qué lo han usado? Para protegerse. ¿De qué? De sus fechorías. Hay que decirlo con las letras claras, no con medias tintas. Claro. Y desde el primer día trabajando de manera correcta, con capacidad de gestión, y decirle al pueblo que estoy trabajando honestamente y te voy a recibir en mi despacho congresal para poder atender tus necesidades, y no necesito policías que me protejan, no necesito que me pongan un carro para que me lleven y trasladen con el impuesto del pueblo, porque yo no puedo movilizar. En el vehículo que tú dices me puedo movilizar, yo puedo manejar mi vehículo como lo que hago todos los días para ir a mi trabajo. Yo trabajo en entidades del Estado. Entonces, los congresistas, ¿por qué tenemos que tener un privilegio por encima de los peruanos que caminamos a pie? ¿Por qué? Es un trabajo más, y es un trabajo de mayor responsabilidad que el pueblo nos otorga, y es al pueblo que le tenemos que decir, gracias por estar en este despacho congresal, pero tengo que seguir siendo la misma persona. ¿O acaso los peruanos que no son congresistas son peruanos de media clase, de segunda clase? No. Es un trabajo de alta responsabilidad, sí, pero eso no nos debe de generar privilegios. Okay. ¿Qué harías tú en caso de que llegues a congresista? ¿Qué es lo primero que debes cambiar? ¿Qué es lo primero que vas a plantear? Lo que te acabo de decir, vamos a proponer que se revisen los casos de blindaje. Vamos a empezar por allí. Y Perú Libre ya tiene su proyecto de ley para el referéndum, para la Asamblea Constituyente. Pero además, pero además Dina Boluarte está llevando como propuesta defender el derecho de los trabajadores. Y no solamente el derecho al trabajo, sino el derecho más allá o después del trabajo. ¿Cuál es la jubilación? Hay una jubilación totalmente pobre donde nuestros hermanos de tercera edad, porque uno no se jubila joven, no, pues, se jubila ya de tercera edad. Así es. Oye, con un sueldo de 300, 400, 500 soles, ¿qué cosa puedes alimentarte? Ni te alcanza para las medicinas, que ni siquiera les encuentras en la farmacia una medicina genérica, sino medicina de marca. Claro, alguien que gana 1.500, 1.800, ¿te imaginas la pensión que va a tener de acá? 280 soles, claro, es lo que va a tener. Y normalmente esa persona que gana 1.000, 1.800, 1.500, de por sí ese perfil es la mayoría de peruanos. Que ves que ese monto no les va a superar. Es injusto. ¿No es cierto? Es totalmente. Entonces hay que trabajar por ese derecho después del trabajo. La jubilación digna para nuestros hermanos de tercera edad. O sea, plantearías también la modificación entonces. Sí, claro. Y no solamente eso. Yo soy, por ejemplo, parte de los contratos CAS. Yo vengo trabajando para el Estado 12 años y soy contrato CAS. Entonces, tenemos del Jiménez la 276, la 728 y demás. Falta Entonces, un ordenamiento. Hay que ordenar, hay que unificar en un solo sistema laboral a toda la masa trabajadora del Perú, y que todos tengamos los mismos derechos, los mismos deberes y una jubilación digna. Entonces, a eso queremos llegar a trabajar con cosas concretas que favorezcan al pueblo peruano. Acá no estamos haciendo demagogia. Ok, palabras finales, por favor. ¿Por qué deberían votar por Dina Boluarte? Porque Dina Boluarte desde el primer momento quiere trabajar de la mano con ustedes. Voy con el número 4 y como mujer debemos de cambiar la ley del feminicidio, porque esa ley del feminicidio te pone como 15 años mínimo o 25 años mínimo si fuera agravante, y lo que es gracioso, el agravante te pone si es menor de edad o si está embarazada. Pero es mujer, o sea, porque es menor de edad o porque está embarazada, el feminicida va a tener 25 años, no señor. Ya estamos llegando, creo que, al extremo de la inseguridad frente a la mujer. Lo que tenemos que hacer es cadena perpetua para el feminicida. Así sea una menor de edad, así sea una embarazada, es una mujer. ¿No crees que se necesita, con esto quiero terminar, se necesita un tratamiento psicológico para que el Estado esté involucrado en esos temas? Porque parece que no hay una campaña de salud mental. No solamente es una campaña, sino que la currícula escolar es totalmente deficiente. Y es ahí donde porque no se está yendo a la raíz. No se está yendo a la raíz. Y Perú Libre, que está planteando como parte de esa educación integral que debe haber, un psicólogo por colegio, un odontólogo por colegio, y tener profesores bastante bien capaces. Y hasta hay que hacerles también estudios psicológicos a los maestros. Claro. Y dar charlas, de repente, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Trabajo, por donde camina el Estado, debe de estar dando clases de
educación, de cultura, porque tenemos mucho machismo en el Perú. Y Pero los ese varones, machismo que parte de la propia mujer también, no solamente es ¿por del qué? propio hombre. Hemos visto, por ejemplo, la Marta Hildebrand, muchas que son machistas de por sí, o sea, ya tituladas, ¿no? Yo Entonces, no, yo no, yo no, yo a no, yo veces, me, no sé, claro que tú ves tu lado, tú eres mujer, ¿no es no, cierto? yo me refería al Pero tema de machismo, por ejemplo, ujú, cuando estos feminicidios, en su mayoría ujú, que estamos viendo, ujú, es cuando la mujer termina la relación. ujú, Y termina la relación, ¿por qué? Porque antes de ha habido maltrato psicológico, ujú, violencia y demás, no solamente a ella, sino también a los niños, a ujú, sus hijos. ujú. Entonces la mujer decide terminar la relación. Y a Ok, dónde, cuando digo, tenemos una cultura machista, es que cuando el varón cree de que la pareja es de su propiedad, ujú. y cuando la mujer le dice no, entonces, oye, te golpeo, Ok. te quito la vida, Ok, y eso eso sucede en no debe con continuar. algunos enfermos, pero también creo que sucede en el sentido contrario, ¿no? O sea, tampoco todo, Sí, también. no todo es la mujer santificada porque simplemente es mujer, ¿no? El problema es del ser humano en sí, ¿no? El ser humano en El tema sí es es integral, así. el tema es integral, Ujú, pero lo que vemos más no es tanto que hay una violencia ujú, de la mujer hacia el varón, es ujú, del varón hacia la mujer. Yo ujú. como mujer Claro, la estoy violencia proponiendo física, ¿no? que se Claro. modifique la ley del Ok, feminicidio. perfecto. Con esas palabras de Dina Boluarte nos estamos ya yendo a una pausa. Muchísimas gracias. Gracias por estar A ti, en... Javier, muchas gracias y no se olviden, este 26 de enero, marquen el lápiz de Perú Libre y en Lima escriban el 4 de Dina Boluarte. Gracias. Así es. Bueno, tras la pausa nos venimos con nuestro siguiente invitado. No se muevan.